la psicología en la educación. Entonces los psicólogos educativos de alguna manera pues van a ayudar a los estudiantes eh, a orientarles sobre de repente sobre su futura sus futuros estudios o su futura profesión. De alguna manera también van a diseñar programas educativos que ayuden, ¿no?, a fortalecer su enseñanza, su aprendizaje también. Y otra de los aportes también que hace la psicología educativa es que va a participar en la manera en cómo se va a diseñar los planes y los programas de estudio, ¿no?, en la formación docente, ¿no?, en el diseño de programas en línea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora que ustedes están llevando como auxiliares, futuros auxiliares, estamos viendo contenidos que a ustedes les van a servir dentro del campo educativo, ¿no? Cómo motivar al estudiante, cómo piensa el estudiante, qué métodos se puede utilizar para poder desarrollar aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, eso es la manera como la psicología aporta pues a la educación en el diseño y programas que se van a dar en la enseñanza-aprendizaje. Bien, pero también vemos otra cosa muy importante que es el desarrollo humano, ¿no?, y la educación. ¿De qué manera tiene que ver acá el desarrollo humano? A ver, imaginemos el caso de un niño de 4 años que tiene ciertas dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa, ¿no? Y no hay una evidencia médica que indique que tiene algún tipo de discapacidad, solamente observamos que el niño tiene dificultades para poder comunicarse, ¿no? Entonces, antes de elaborar un programa de cómo puedo intervenir con ese estudiante, tendríamos que ver cómo ha sido su evolución del lenguaje a lo largo de la infancia, ¿no? Y también en qué fase de este proceso se encuentra el niño. Y si los problemas en el habla son síntomas de algún otro tipo de trastorno. O sea, toda esa situación me va a ayudar. Acá pues hace su aporte en la psicología educativa, también la psicología evolutiva, de qué manera va evolucionando y se va desarrollando el estudiante, ¿no? Y lo cual está enfocada en el estudio e investigación de los cambios psicológicos a lo largo del ciclo vital del ser humano. En otras palabras, el objetivo sería pues establecer algunas teorías explicativas sobre cómo se desarrollan las capacidades en el ser humano, cómo se desarrolla la inteligencia, cómo se desarrolla el lenguaje, ¿no? Y ahí pues da el aporte de la psicología evolutiva. Si hay algún estudiante con algún problema o con alguna deficiencia en cuanto a su desarrollo del lenguaje, pues va a tener más adelante problemas en su proceso de aprendizaje, porque no está maduro de acuerdo a la edad en que se encuentra. Entonces, esa es otra de las cosas, aportes que va a dar pues la psicología evolutiva a la psicología, y la psicología educativa, o sea, va a ayudarle a la psicología educativa los aportes necesarios que tiene la psicología evolutiva y la psicología del desarrollo. Y todo esto dado a la educación. Porque como a futuros auxiliares y docentes debemos de saber qué aspectos pueden estar pasando cuando un estudiante presenta dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la mamá? ¿Cuál ha sido? O sea, su historia más o menos para poder abarcar y ver, porque sabemos que son estudiantes con diferentes tipos de habilidades, capacidades y de repente algún tipo de deficiencia o inmadurez no se encuentra en el grado que corresponde, ¿no? Entonces ahí también dan sus aportes las psicología educativa, psicología del desarrollo y la psicología evolutiva. Bien, entonces, primera pregunta hasta la séptima pregunta. ¿Quién va a contestar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? A ver, si son dos, porque hay participaciones y quien más ha participado, mayor calificación tiene. Ahora creo que he puesto. Acá tengo la. Bien, pueden decirme cuál van a responder.
¿Me escucha? Viviana. Profesora, yo la 4. Ya. La 4, ¿no? Sí, Viviana, ¿no? no, Heidi. Heidi, ok, Heidi. A ver, ¿quién más? La, A ver. la 7, maestra. Ok, 7 es José Luis. Ay, José Luis, ya pudiste ingresar, ¿no? Sí, maestra. Ok, ok. Efraín, Viviana, Efraín, Viviana, ¿me escucha? Bien, vamos a empezar entonces con Heidi. A ver, Heidi, ¿te escucha Eh, Heidi? ya, profesora. La función que podemos decir que la función principal del psicólogo educativo es mejorar el sistema de enseñanza trabajado en 3 niveles. O sea, es el desarrollo de las capacidades del individuo o de un grupo o de la misma institución. Esto supone adquisición de competencias en técnicas de evaluación e interpretación psicoeducativa. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, Heidi, José Luis, José Luis, Ah, a ver, José Luis, sí, sí, José Luis, tu pregunta 7. Maestra, se me cortó el internet, no sé qué tema han escogido. Nelly, Viviana. Sí, sí, maestra, no sé, es que se me fue el internet y recién otra vez ha aprendido, por eso es que estoy entrando Yo también iba nuevamente. a participar ahorita y ya. Dime, Viviana, ¿cuál de las Eh, preguntas? ¿Puedo hacer las 5, maestra? ¿O Ya. ya escogieron? No, no, nadie cogió. Viviana Ya, cogió. entonces las 5, maestra. Ok. Bien, Nelly. Nelly, Sí, maestra, dígame. tu pregunta para que expliques. Es sobre las 5, explique los ejes de la psicología educativa. Ujú. A ver, Ya, maestra. Mm, Viviana, ya.
Ya, maestra, a ver, hay los ejes vendría a ser lo que son los síndromes clínicos, maestra. Uno, que viene a ser los trastornos mentales, los trastornos bipolares, esquizofrenia, dentro de lo que es un diagnóstico multiaxial. ¿Estaría A bien ver, eso uno de ellos? ya, los ejes son el estudiante, sobre qué basa, a ver, vamos a hacerte recordar los ejes, Eh, el adulto, la mente del estudiante, el Podría ser ambiente, sobre la mente del estudiante, maestra. claro, cómo es la mente del estudiante. Ujú. El psicólogo educativo tiene que de alguna manera saber cómo está pensando el estudiante, No cómo la piensa, escucho, maestra. cómo piensa el estudiante, cuál es la mente del estudiante, cómo es Exacto, el exacto. ambiente de su aprendizaje, dónde se desarrolla en el aula, en casa, cuál es el ambiente de aprendizaje que tiene. Claro, en ámbito social también podría ser, ¿no? Ajá, por ejemplo, el adulto. Exacto. A Así ver, ¿de es. qué manera piensa el adulto? Por ejemplo, cuando o hay un problema conductual, vamos a suponer un estudiante que tiene, ha salido jalado en varios cursos, ¿ok? Ya, en varios cursos. De repente ya no quiere ir al colegio porque dice voy a repetir el año. Eso es la mente del estudiante, ¿no? Ujú. Negativo. Vamos a suponer que tiene 3 cursos, pero él ya siente que ya no puede, está a la mitad del año y dice no, mejor ya voy a repetir, ¿no? Ya no quiero. Eso es su mente del estudiante. Pero en ese entonces de repente también la mamá y el papá o no sé, están preocupados y como sea quieren que pasen, porque más le interesa que pasen que aprendan, ¿no? Claro. Ahí Pero eso está. también tendría que Ahora, ser otro. a ver Sí, un dígame. ejemplo, hazme un ejemplo. Eso también estaría dentro de lo que es uno de los ejes de la psicología maestra, por ejemplo, en lo que es su evaluación global del funcionamiento del estudiante, cómo Claro, evaluarlos, cómo está yendo, o sea, por ejemplo, si usted me dice que el alumno está ya terminantemente decepcionado, va a ser jalado, entonces es una forma también de cómo es una de sus evaluaciones, ¿no? Lo que piensa, lo que claro, por eso prácticamente hablamos de la su... mente del estudiante, cómo se siente el estudiante. La Ujú. psicología educativa está analizando cómo actúa el estudiante, cómo piensa el estudiante, cómo piensa el adulto, en este caso de repente el maestro, y no solamente el padre de familia, ¿no? A ver Claro. en el aula cómo se desarrolla en ese ambiente de aprendizaje, en casa si hay tareas cómo se desarrolla, ¿no? Y de repente también cuál es el periodo donde el niño o el estudiante se siente motivado. O sea, todas esas cosas se observan porque no, de repente antes, no sé qué habrá pasado con Jorgito, que ahora está distraído en clase, no para pensando en otra cosa, ¿no? Entonces en ese Eh, momento está en otra situación, ¿no? Pero, exacto. pero puede haber momentos donde él está pilas, ¿no? Y está alegre, contento en aprender algo. Entonces todo eso se tiene que dar, la psicología empieza a observar qué pasa en la mente del estudiante, Mi del padre. maestra, Dime, eh, una pregunta sobre lo que son estos ejes de la psicología. Hay adultos, por ejemplo, que tienen la mentalidad muy antigua y eso ellos no, obviamente por la antigüedad, ¿no? Porque ya son personas de edad ya muy edad avanzada, y ellos no cambian. Entonces, ¿qué hace? Que al nieto o al hijo quieren que tenga esa propia mentalidad. ¿Qué se debería de hacer en todo en ese caso? Que hacerlo entender al papá que cambie esa mentalidad o que el chico continúe con la mentalidad que tiene el padre. Por ejemplo, eh, el papá le suena para que tenga que sacar, y o sea, quiere decir que entra ahí la parte como se decía antes, toda la lección entra con sangre, dicen, ¿no? Entonces el papá con el chicote tenía que enseñarle, que aprenda de memoria, porque hay padres que son así. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿sería bueno que el adulto mantenga esa mentalidad antigua, como se suele decir, porque ya los chicos con esta nueva tecnología,
este año nuevo que es, realmente ellos tienen otro tipo de mentalidad, es decir, ya no es lo mismo, y a veces hay papás que no entienden eso. Entonces, se debería de hacer en esos casos? Bien, bueno, bien, hay una situación muy importante, es que lamentablemente no se puede, por una conversación, el adulto no va a cambiar, ¿no? Mucho más si están impregnados creencias e ideas fijas de que tiene que cambiar la forma de proceder, ¿no? Ujú. Pero también tal vez como docente o como auxiliar hablar con ambos, ¿no? Padres, ¿no? Que están implicados, hacerles ver, de repente no sea increpando, sino qué pasaría si ustedes estarían en esta situación, ¿no? O sea, porque cuando uno reclama o cuando uno le dice algo, a veces hay padres que están a la defensiva y no vas a lograr nada, sino que a lo que uno está apuntando, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno hacer bastante captos, ¿no? En el caso de un padre que sea muy absorbente, muy conflictivo, ¿no? Entonces, lo que también hay que trabajar es con el estudiante. No quiere decir que no se trabaje con el padre, tal vez dándoles, recepcionando algunas inquietudes, tener bastante capacidad empática con el padre para tratar de aconsejar o de orientar, ¿no? Cómo debe ser su comportamiento con respecto a su hijo, ¿no? ¿O Claro, qué, ahí vendría, pues, ajá, traería, qué exacto. dificultades traería ese tipo de pensamiento? Y si ese pensamiento que tiene él, ¿cuáles son esas pruebas que ese pensamiento es correcto o incorrecto? ¿Cuál es el sustento científico de ese pensamiento? Hacerle reflexionar de alguna manera al padre, pero sin enfrentamientos, sino de saber manejar la situación. Porque cuando hay enfrentamiento, de repente por ahí uno lanza situaciones que hacen que, en vez de mejorar, se empeore la situación, ¿no? Entonces, Claro, lo que... maestra, justamente por eso le decía ahí del adulto, ¿no? Entonces ahí viene la mente del estudiante y también el ambiente de aprendizaje. Quiere decir, habían tres cosas ahí puestas. Claro, por eso es que el ambiente del estudiante es muy importante y la mente del estudiante. ¿Por qué? Porque como docentes debemos acostumbrar que muchas de las decisiones están en nosotros, en cómo me siento, ¿no? Si también yo siento Maestra, no mucho le que... escucho. A ver, ¿no me escucha? Ya, ahora sí la Ya. escucho. Por ejemplo, si el estudiante tiene miedo, tiene temores, lógicamente que va a traer eso. El padre va a tener una actitud muy de atacar al estudiante, ¿no? Ujú. Porque, bueno, tiene esa actitud, pues, ¿no? Entonces, eso hay que ver también de que el estudiante se quiera a sí mismo, que el estudiante sepa a recepcionar, que no influye en su estado anímico la opinión de sus padres, ¿no? Eso es otro, para ver qué puedo hacer. Transmitirle como docente, como sociedad, pensamientos positivos. No estar, pero ¿por qué él no me entiende? No, porque así sufre más. Entender que, bueno, sus padres nacieron en otra época con otro tipo de pensamiento y uno tiene que empezar a ser autónomo y tomar decisiones sobre qué es lo que yo busco para mi tranquilidad. No voy a cambiar el planteamiento de mi padre, muy bien, pero no me tiene por qué afectar su opinión, porque yo sí puedo discrepar con mi padre, ¿no? O sea, sin faltar el Ahí, respeto. ahí estaría también dentro de lo que es el ambiente de aprendizaje, pues su propio ambiente, el lugar donde está el muchacho, porque también hay que ayudarle mucho con lo que es su propia autoestima, ¿no? Acerca de lo que es el adulto. Porque si no tiene un buen autoestima dentro de su ambiente de aprendizaje, no va a asimilar mucho, no va a aprender. Correcto, correcto. Mire, pero Ujú. cuán importantes son estos ejes, ¿ah? Pensar, como auxiliares de ustedes, ¿cómo piensa? Hay una situación de comportamiento, ¿cómo piensa el estudiante, por ejemplo, que falta constantemente a clases, llega tarde? ¿Cómo está pensando el adulto, el papá, la mamá, con quien viva? ¿Cómo se desenvolverá en el ambiente del aula, en el aprendizaje? ¿Cómo se desenvolverá en el ambiente de aprendizaje de su casa? ¿No? ¿Cuenta realmente con una luz idónea? Otra de las cosas son los periodos sensibles.
en las que el niño o el adolescente está mucho más apto para poder recepcionar algún tipo de habilidad. Sabemos pues que nuestros estudiantes pasan por diferentes tipos de situaciones y nosotros como adultos de repente a la mañana estamos alegres, después por ahí va bajando nuestro estado, por ahí te enteras de una noticia triste, te pusiste a llorar, etcétera, ¿no? O sea, mira, si nosotros como adultos tenemos mucho más los niños, ¿no? Los niños también tienen sus momentos y hay momentos listos para poder recepcionar información o conocimientos. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bien, Viviana. Ya, maestra, y solamente para acotarle ahí en el último sobre los, ¿no? En la cuarta es donde los niños sí, ellos captan mucho más rápido cuando son pequeñitos porque son como una esponjita, ¿no? La cabecita lo tienen más despiertos y entonces ellos suelen captar mucho más lo que es parte del aprendizaje. Viviana, ¿qué número eras tú? El número 5, maestra. Nelly, Viviana. Explique los ejes de la psicología. Sí, maestra, me está usted llamando por mi otro nombre más ahora. Sí, pues, yo me decía, ¿dónde está? Ya, entonces... Viviana, nomás dígame usted. Ya participó Lady, Nelly, muy bien. José Luis. José Luis. Ahora sí estás, José Luis. Bien, José Luis. ¿Vas a poder participar? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ya, José Le Luis, escuchamos. José Luis, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Bien, pasamos al otro tema. Vamos a ver, ¿qué plantea Piaget con respecto a la construcción del conocimiento? Todos saben que Piaget es un representante, es un psicólogo, fue médico, se encargó de dar muchos aportes diré, a la educación, ¿no? Tenemos aportes importantísimos de Piaget. ¿Qué plantea Piaget? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿De dónde parte? Dice Piaget que todos nosotros tenemos esquemas mentales. Dentro de nosotros hay esquemas mentales, de repente muchas predisposición, bueno, no sé, será la forma como está nuestro cerebro, cómo está coordinando, cómo está nuestro sistema nervioso, cómo recepciona la información, lo que haya observado del medio ambiente, tenemos esquemas mentales, ¿no? Que cuando llega por ejemplo, a nuestra cabecita un nuevo conocimiento, que se produce cuando llegas a tener, asimilar un nuevo conocimiento. Entonces entras en una situación de acomodación. ¿Por qué? Porque el conocimiento previo con el nuevo conocimiento hay una incertidumbre y luego tienden a acomodarse, ¿no? Se organizan, llega a equilibrio y ya se acomoda. ¿Cuándo se acomoda? Cuando ya se asimiló bien ese nuevo aprendizaje. Primero yo tenía una noción básica, eso, de repente hubo una explicación, empezaste a asimilar, empezaste a organizar y luego se acomodó con lo que tenías antes, se acomodó y llega a un equilibrio. De esa manera, dice Piaget, que se construye el conocimiento, partiendo de los esquemas mentales que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. ¿Qué pasa en tu esquema mental? Vamos a hablar, por ejemplo, de la guerra con Chile. El profesor utiliza y el estudiante empieza a relacionar de repente ese tema que es la guerra con Chile. Algo debe haber en su cabecita cuando dice guerra, esquemas mentales, de repente está viendo, pensando en metralladoras, muertes, no lo sé, son esquemas que están acá y que en ese momento empiezan a
cuando hay una asimilación, estás asimilando, empiezan de alguna manera a acomodarse ese nuevo concepto. Cuando ya se acomoda, ya se organizaron, se acomoda, entonces entra en equilibrio. Esa es la forma de construir, dice Piaget, un conocimiento. Entonces, haciendo un review sobre estos procesos cognitivos, podemos decir que el esquema es una estructura que existe en toda la mente de un ser humano, de un individuo. Es la capacidad que tiene para poder interpretar, de repente pueda, claro, interpretar información. No sé, por ejemplo, puedo decir amor, por ejemplo, la palabra amor, digo yo. Y en mi cabecita viene, yo tengo un esquema mental, de repente de una desilusión, no lo sé, amor, no existe, puedo pensar, ¿no? O de repente otra persona no, en su esquema mental amor lo ve como pajarito, como florcitas, lo imagina. O de repente, pues no, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? No se Sí, sí, escucha. maestra. ¿Se escucha? Sí, sí, la escucho, maestra. Ok, les decía, el esquema, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, Ok. sí, maestra. Todos nosotros tenemos un esquema, algo, una estructura que existe ya en nuestra mente. Por ejemplo, ahorita yo les diría, vamos a hablar del amor. A ver, Nelly, ¿qué cosa te viene en tu cabecita cuando yo digo amor? Bueno, para mí el amor tendría que ser mi familia de repente, o mi pareja, ¿no? Ok, de O, repente tu familia, porque en este entorno claro, estás relacionándolo, de repente te has unido más, ¿no? así es. Heidi, ¿y a ti qué Es viene? un es un sentimiento hacia una persona, hacia un familiar o algo así. Ya, ok, ¿no? Y de pronto yo digo, y bueno, ya es lo que ustedes tienen en esa estructura, y yo les digo, a partir de ahora, lo que yo les digo es falso, totalmente falso, antilógico que exista el amor a primera vista. Entonces tú empiezas a prestar atención y tú puedes decir, no, pero yo cuando conocí a un chico me enamoré tremendamente porque fue a primera vista. O de repente tu otra compañera dice, no. A ver, vamos a escucharle sus opiniones a ustedes. Yo les manifiesto y me dicen si están de acuerdo o en desacuerdo. Yo les digo que es totalmente falso que exista el amor a primera vista, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Yadeli, Nelly. Bueno, maestra, eso de que el amor sea a primera vista es muy raro, maestra, porque yo he visto y, bueno, son amigos que tuve yo que sí han tenido realmente ese amor a primera vista y han llegado a ser pareja, que es decir, se casaron. Por eso le digo, es muy raro ver ese amor, incluso desde primaria, desde colegio que han estado, se casaron y hasta ahorita siguen. Para mí sería algo raro, pero sí existe, ¿no? Cualquiera diría que no, eso es mentira, pero son muy raros las parejas que tienen ese tipo de duración desde el primer momento que se han conocido ellos. Como le digo, es uno de los casos. Por ejemplo, le digo esto porque de mi prima, ¿no? Que se conoció, y bueno, lamentablemente ya han tenido tantos años de matrimonio. Bueno, mi primo falleció, entonces, bueno, se quedó sola hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para mí es uno de los casos que realmente sí yo lo creería a primera vista, porque ellos han tenido años, años desde estudios de colegio, universidad, todo eso, y realmente, pues bueno, uno de ellos tuvo que adelantarse. Ok, ok, muy bien, Viviana. Viviana, tú estás hablando sobre tú tienes una experiencia y tienes una idea, tienes un esquema mental de lo que para ti es el amor a primera vista, ¿no? Así, Y así es, de maestra. repente diferente al esquema que puede tener Heidi. Heidi, ¿tú qué piensas del amor a primera vista? Ya, profesor, yo pienso que el amor a primera vista no existe porque cuando, digamos, cuando vemos por primera vez a esa persona, solo nos atrae su aspecto físico, pero con el paso del tiempo vamos conociendo su verdadera personalidad, la esencia de esa persona.
lo cual hace que nos enamoremos más de esa persona. Si en caso de que esa esencia no existe y su personalidad no nos agrade, ya lo descartamos, ya terminamos con esa persona e incluso no llegamos a nada más. Por eso creo que el amor a primera vista no existe básicamente, sino se construye para ser una buena relación. Ok, Eso sería todo, bien, muchas gracias. lo que pasa, ajá, todo partiría de qué es realmente el amor para cada uno de ustedes, ¿no? Porque de repente para algunos el amor es bueno, es algo bonito, ese es el amor, ¿no? O de repente otros no, el amor es construcción. Es un punto de vista de lo que pueda significar para cada uno de nosotros la palabra amor. Tenemos puntos de vista diferentes. Maestra, no lo escucho. ¿No me escuchan? Sí, es que por rato se va su voz, maestra. ¿Así? A ver. Ujú. Ok, les digo, cada uno de nosotros venimos con esquemas mentales diferentes, ¿no? De Claro, acuerdo a las experiencias, al entorno donde vivo. Por ejemplo, yo les decía, no existe el amor a primera vista porque yo tengo una concepción de lo que es el amor. Pero si yo pienso que el amor son pajaritos o si yo pienso que el amor es algo bonito y es así, lo he relacionado con eso, entonces para mí sí existe el amor a primera vista, ¿no? Porque bueno, puede ser que un chico me ha gustado, me atrae, empiezo a sentir cosas bonitas, me sonrojo, entonces hay eso, ¿no? Es lo que es, ese es el esquema y la experiencia. Ahora, cuando a alguien le digo, no existe, empiezas a asimilar y empiezas de repente a contradecir, ¿cómo que no existe? Yo he visto que sí existe, ¿no? Entonces, pero yo les puedo decir, miren, el amor no es lo que ustedes psicológicamente podemos hablar de que no existe el amor a primera vista porque el amor encierra construcción. Y tú cuando conoces a una persona, lo que estás diciendo, lo que te vibra, son una ilusión. No está funcionando tu cerebro racional, sino está funcionando tu cerebro emocional. Y las emociones simplemente no son racionales. Es algo que no está viendo, o sea, es una atracción y todo lo ves bonito y bien. Pero dices que es amor, pero eso no es amor de acuerdo a una concepción que te digo. El amor es construcción. El amor de alguna manera es lo que yo pueda sentir por mi hijo, el amor que pueda sentir hacia mi madre y hacia mi pareja. Yo convivo, empecé a descubrir cosas, veo que me compenetro, siento cariño. No es solamente esa idea de pajaritos y todo eso, ¿no? Porque eso ya es una ilusión y es una fantasía, ¿no? Entonces, bien, miren, el esquema mental que tenemos cada uno de nosotros es diferente. ¿Cómo asimilamos? Dice. Entonces ustedes ahorita están asimilando, estás pasando en ustedes un proceso mental que va ocurriendo. Dice, sí, no, puede ser, ¿no? Pensándolo bien, de repente, no sé qué pasa con sus conocimientos que ustedes tenían, más los conocimientos que yo les doy. Yo les puedo decir, desde el punto de vista psicológico no existe, vamos a diferenciar ahorita lo que es la ilusión, lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. Ah, sí, entonces tú asimilas. ¿Y qué pasa cuando asimilas? Empiezas a relacionar un concepto con otro y empieza a acomodarse esa información. Ese es un proceso mental que ocurre cuando el niño o la persona ajusta una nueva información a la información que ya tenía y se va creando nuevos esquemas. Cuando ya se acomoda ese concepto, entramos en un equilibrio. Es así que, pues, Piaget dice los procesos en que nosotros, los procesos cognitivos, cómo se va construyendo ese conocimiento. ¿Ya? Lo que tenemos acá, lo que asimilamos, empieza a haber un revoloteo, se acomoda y entra en equilibrio. Interesante el aporte de Piaget, ¿no? Vemos acá un ejemplo, por ejemplo, cómo es la adaptación según Piaget. Por ejemplo, ¿cómo se adapta? Dice, ¿cómo se adapta ese nuevo conocimiento? Estamos hablando de que no existe el amor a primera vista, ya, y decimos, entonces, ¿cómo se adapta? Es el proceso de interactuar con el ambiente y aprender a predecir. ¿Qué ha habido? Asimilación, se ha acomodado y hay un equilibrio. Cuando hay asimilación es cuando está incorporando una nueva información a las estructuras mentales que tiene.
¿Y qué cosa es acomodación? Cómo se va modificando esa nueva información en la mente. Cuando ya tú te has asimilado, hay una acomodación y hay un equilibrio, la adaptación es cómo tú vas a interactuar con el ambiente a partir de ese equilibrio. Así dice Piaget que funciona nuestros procesos cognitivos. A la vez, ¿cómo construimos? Tenemos acá, hay un desequilibrio, sí, porque puede ser que en el momento tú digas, o conflicto cognitivo, no, yo no creo, pero yo he visto que hay una pareja que se querían toda la vida, hasta ahorita siguen, entonces, no, sí hay amor, ese es tu amor a primera vista. Entonces, cuando tú no crees y como que entras en duda, entras en un desequilibrio cognitivo. ¿Para qué? Para que haya una adaptación. Allá hay una asimilación, hay una acomodación, entonces hay una adaptación. Y luego sigue habiendo otro equilibrio. Y así vamos teniendo diversos aprendizajes día a día. Día a día obtenemos aprendizajes en nuestra vida. Entonces, acuérdense bien cómo se da esa construcción del conocimiento según Piaget. Primero lo que tenemos en la cabecita, que son los esquemas mentales. Luego de los esquemas mentales, ¿qué cosa tenemos? A ver. Asimilación de la nueva información. Cuando hay asimilación de la nueva información, entra en conflicto, ¿no? Se entra en conflicto. Y después de la asimilación, ¿qué vendría? Estamos acá los pasos, a ver. Esquemas, asimilación, organización, equilibrio, se va organizando, entra en equilibrio y recién viene la acomodación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me escuchan? sí, maestra. Ok, hasta acá alguna pregunta. ¿Cuán importante es esto? ¿Cómo está pasando? Es bueno que nosotros como docentes sepamos qué está pasando con el estudiante, cuál es su esquema mental, cómo ha asimilado, ¿no? Cómo se está acomodando, cómo se está organizando. ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? Sí. Ok. Bien, nos falta son 5:20. Ya. Estamos ingresando en 5:30 para dar el último toque, ¿ya? 5:30 ingresamos para dar el último toque de la clase, ¿bien? Para finalizar luego a las 6, ¿ya? Ok, 5:30 nos encontramos entonces.